Es que sí, es que lo maluco es que es un poquitico más. Sí. Pero ¿Cómo no? No estaría mal, por eso es que mi novio está ya conectado. Porque de todas maneras, por ahí a veces sí la agarra más porque creo que tiene, está en la entrada del Opus. Pero no es que no me dijeron la clave, nadie la sabe. Yo la pregunté, nadie la sabe, entonces claro. A ver si ya no me va a poner a estresarme más. Listo. Terminemos con esto. Los costos de... Cánones. Eso. ¿Listo? Listo, entonces hasta ahí. También está ajustado, ¿cierto? Por inflación, porque supuestamente se iba cambiando el valor en la medida que transcurre el tiempo. Entonces, si miramos nosotros, ¿cierto? En un momento determinado, digamos, fíjate que las cuentas ya fueron hechas pensando en todas las actividades que se podían presentar cuando se hizo este catálogo de cuentas que se podían presentar, que se habían presentado ya en compañía, porque eso fue hecho también con base en experiencias de muchas compañías. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si uno observa en términos generales, ¿cierto? Ese valor que tenemos aquí, pues nosotros lo incluiríamos aquí, ¿cierto? Tenemos el activo fijo, que sí es nuestro, y iría por acá. Entonces, esta es la 17 y iría por aquí entre esta acá, entre la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? A ver cómo está, activo fijo y propiedad. Que aquí para que se acuerde que tiene ese mismo nombre, ¿no? Generalmente estamos trabajando más con eso. Bueno, propiedad, planta y equipo. Activo fijo. ¿Qué me decías? ¿Qué significa qué? El diferido. El diferido básicamente son, digamos, aparecen aquí los gastos pagados por anticipado. Por ejemplo, en el caso nuestro, recuerde que nosotros pagamos una póliza por 12 meses. La pagamos anticipadamente. Entonces, un gasto pagado por anticipado. ¿Por qué? Porque eso se me va a vencer, si yo la compré el 10 de mayo del 2022, se me va a vencer el 9 de mayo del 2023. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que le decía? Entonces, yo mes a mes voy amortizando la partecita que le corresponde, ¿cierto? Un mes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 1.000.000, aquí había dos cosas, creo que era el del interés. Del interés dijimos que era trimestre anticipado, que eran 480, ¿cierto? Simplemente divido eso, entonces mes a mes, en 3 meses ya sale este valor. ¿Cuál? En los 480, porque hago 160, 160 y 160 ya. ¿Listo? Para entonces, ¿qué hago? 100.000, 100.000, 100.000, ¿cierto? Ahí tendría 3 meses. ¿Listo? Entonces, ¿hasta qué? Hasta que quede digamos, en cero. Pero, ¿qué pasa? Casi nunca queda en cero, ¿por qué? Porque yo vuelvo y tengo que comprar. Si estoy teniendo mi póliza en serio, es la cuestión que tengo que volver a contratar. No la puedo dejar. Eso no sucede sino en las películas que uno deje sin seguro esa. No, a veces empresas que también ha pasado, ¿no? Que no se renovaron los seguros y tenga para que llegue y uno puede quedar en la calle. Por eso hablábamos, por ejemplo, de las pólizas de manejo que hay que sacar para las personas que manejen valores, como los que manejan las cajas de valores, por ejemplo. La persona de España, el corazón tiene una caja de 5 millones y se los lleva. ¿Cierto? ¿Usted acuerda que hay gente que se puerca las manos sin cualquier vaina? ¿Estamos viendo? Y esos gastos pagados por anticipado, y aquí tenemos cargos diferidos. Esos cargos diferidos, yo siempre digo a la persona, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, que yo tuviera unos cargos diferidos de 1.000 millones, ¿cierto? Entonces aquí esta cuestión me valdría 1.061.248.200. Pero estos cargos diferidos son valores que ya gastamos. ¿Cierto? Aquí lo miramos también en el PUC. Por ejemplo, resulta que para poder hacer mi negocio, yo voy a constituir
una empresa, póngale pues cuidado, de transporte de carga multimodal. ¿Qué es eso de transporte de carga multimodal? Pues que voy a utilizar varios modos para poder coger la mercancía al cliente y entregársela yo a él. Se me ocurre a mí, la cojo en Shanghái. Entonces en Shanghái llego y me la traigo en buque o en barco hasta Cartagena. En Cartagena contrato un camión, contrato el camión, pero el camión lo traigo hasta, digamos, voy hasta La Plata, hasta el Huila, ¿cierto? Ahí me lo dejan. Y luego debo contratar unas mulas, pero de 4 patas, porque yo voy para una vereda. Y allá no llegan carros, no hay cómo meter carros. Entonces, transporte multimodal. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice todo ese estudio y tuve que viajar a Shanghái, hacer los contactos en Cartagena, ¿sí me entiendes? Todo para mirar cuáles son las personas que me van a ayudar a poder desarrollar mi aspecto social. Y digamos que en eso me gasté los 1.000 millones que tenemos ahí. O sea, me los gasté. O sea, eso es un gasto. ¿Estamos ahí? No lo llevo allá porque pues igual esa inversión que hicimos nosotros, ese gasto que hicimos nosotros fue para poder hacer los contactos y poder desempeñar el objeto social. Entonces, en el momento que eso toca que amortizar, ¿cierto? También. ¿Cuánto? Usted dice, bueno, entonces esto lo vamos a amortizar mínimo en 5 años, ¿correcto? Va a llevarme de a 200 millones por año. Son 1.000. ¿Correcto? Entonces uno tiene que comenzar a amortizar. También hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque pues igual los gastos, hay unos que se llaman gastos preoperativos, ¿cierto? Entonces, ¿qué lo podemos mirar acá? Miremoslo de una vez. Entonces aquí conmigo es como peluqueando 16, ya sabemos que está toda la 16 lo que tiene que ver con los intangibles, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por acá. Está la 162535, tenemos la 1699 que tiene que estar por aquí, ya se quita. Ahí está. Miren, diferidos, ¿cierto? Espérate un momentico. Ahora no quiso este partido. Ahora sí. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Comprende qué? Ven, lo corremos un poquito. Ahí. Espérate un momentico. Ahí está, aquí está la 16. Ya hablamos de los gastos pagados por anticipado, ¿sí? Entonces aquí, gastos pagados por anticipado, son estos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, entonces dijiste el valor de los gastos pagados por anticipado que realiza el ente económico en el desarrollo de su actividad, los cuales deben amortizarse durante el periodo en el que se reciben los servicios. O sea, si es un trimestre, pues son 3 meses. Si es un año, pues será un año. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, entonces aquí las comisiones, bueno, aquí está, y entonces dice, ojo, ojo por aquí, vamos acá a los, bueno, y se me pierde. Ahí está. Este es el que estamos buscando, ¿sí o no? Sí. Entonces, hablamos de cargos diferidos. Entonces, miremos lo que registramos nosotros acá. Espera un momentico. No, ahí está bien. Se puede ver bien. Listo. ¿Listo? Entonces, fíjate, en lo que te decía, ¿no? Viajó todos los gastos que tuvo que pagarle a la gente, los contactos, los peajes, los almuerzos, que, bueno, es una empresa que se gastó como 800 millones de pesos. Y eso puede pasar, señor, de los aportes que hicieron los socios. Usted constituye la empresa, o sea, yo voy a constituir la empresa, lo que hablamos de los tamales. ¿Listo? Entonces, hermano, esos tamales, ¿saben cuál es la idea? Que exportemos también. ¿Listo? Entonces, usted aportar 20 millones, yo 20 millones, entonces ya sabemos. Usted verá si nos vamos los dos, o me voy yo, o sea, usted. No, pues vaya, usted que es el que conoce, el que sabe cómo es que se hace la construcción. Entonces va tratando y comienza a gastar, paga los hoteles y toda esa cuestión, llega aquí y rinde y ¡pum! Todavía no hemos empezado, ¿cierto? Ya le dice los costos y gastos en que incurre el ente económico en las etapas de organización, exploración, ¿sí? Hasta que tenga el montaje y la puesta en marcha, ¿sí es?
¿La mayor? Entonces, ojo a esto. Esos son unos gastos que en ocasiones son muy altos, muy onerosos. Por lo que le digo, tiene que ir a otro país, tiene que pagar en dólares, y entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo estoy comprando una empresa, porque puede ser que la empresa de tamaño no esté muy bien, y encuentro allá que ¿cuánto vale? Yo tengo en activos 1.064 millones, se le hago en 200 millones. Porque necesito la plata, me voy a ir. Sí, me voy a ir. ¿Sí me entienden? Esto ya lo gasté ahí, no hay nada que hacer. ¿Listo? Cosa diferente que estuvieran en la 15, porque tengo tantos camiones, no sé qué tal. Eso es otra cosa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Hágale. Ok, entonces yo tengo un proyecto. Vamos a hacer un estudio, vamos a hacer unos proyectos de mirar los tamales. Eso generalmente vienen amarrados así, entonces vamos a tratar de mirar cómo los podríamos nosotros exportar, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para obtener todos los permisos y todo ese tipo de cosas? Todo lo que yo incurra en eso, entonces está, ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? Eso generalmente también, si hay unas mejoras que son muy altas, ¿cierto? Aunque si, por ejemplo, yo conozco algo que yo me lo pueda llevar. Mejor dicho, tengo esta oficina que la voy a distribuir en 3. Y queda uno, sí, sobrado. Y quedan grandes, ¿sí o no? Tan. Pero esas divisiones son mías, ¿cierto? De pronto la manda a ser bien elegantes y muchas tipo de cosas. Entonces, esas mejoras, ¿cierto? Que yo tengo, de pronto me costaron, qué sé yo, 50 millones de pesos. Bien común, bien elegante. Pero son mías. Entonces yo me voy, me las llevo. ¿Sí o no? Las llevo ahí. Pero si me va a quedar, entonces comienzo a amortizar. ¿Cierto? Amortizo hasta que... ¿Listo? Previamente por el valle. Porque es una propiedad que es que arrendar, correcto. ¿Listo? Entonces no tiene sentido. Sin embargo, por lo menos nosotros sabemos, a veces arrendamos unas oficinas y de pronto nos tocó hacer una biblioteca, hacer alguna vaina, porque eso se veía muy feo. Entonces uno a veces dice, no, que me sale más costoso volver a retirarla que dejarla ahí. Se negocia, ¿no? Vea, esta fue esta, se la dejo, vale tanto, usted le sirve o no necesita. Necesariamente se la quito, ¿cierto? Porque la hicimos en la pared, la incrustamos. ¿Listo? Entonces usted también toma la decisión. ¿Qué más? Útiles de papelería. Esto es que resulta que a veces a nosotros nos sale mejor, más económico, mandar a hacer mucha papelería, ¿cierto? De pronto 100 hojas me cuestan, exageremos, 10.000 pesos. 1.000, 12.000. Entonces, pues yo mando a hacerles 1.000. Y voy a tener ahí, que era cuando nosotros tenemos también la factura, entonces manda a hacer una cantidad y la tiene ahí, ¿cierto? Como papelería. Porque a la final, no sé, digamos, aunque ya por ahí, ¿se acuerdan que por allá decíamos en el inventario que podíamos tener los suministros y hablábamos de papelería y ese tipo de cosas? Aquí, por ejemplo, viene también lo que son la facturación, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, si yo tengo unas resmas de papel blanco, 1.000 resmas, ya lo puedo vender. Pero unas resmas de papel que digan todas auxiliares contables y administración que me compras ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces esa es la que llevaríamos acá. La facturación, cuando hacíamos la factura preimpresa y todo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Ahí está lo otro. La norma de flexibilidad de las normas contables, tales como provisiones, por cartera de acceso de límites fiscales, protección de inversión, bien recibido de pago, concesión del impuesto de industria y comercio, y gastos de trabajo para atender las empresas. Sus requisitos también están cumplidos contra la provisión de impuestos de renta también. Entonces usted tiene que ser, pues básicamente es un impuesto que usted no va a pagar ahorita, sino lo va a pagar después, ¿cierto? Si eso quedó así, entonces quiere decir que yo cuando lo va a pagar, pues después. ¿Listo? Y entonces también tengo que registrar los impuestos diferidos. ¿Listo? Aquí está también, miren. Ok, por ejemplo, mire todos los volantes. Yo puedo aquí, por ejemplo, aquí se voluntea mucho. Entonces aquí básicamente eso es una de las medios que tenemos de publicidad. Entonces volantes, por ejemplo, usted no puede mandar, está mandando hacia 100, por ejemplo.
se me ocurre a mí, sino que de pronto yo mandé a hacer 10.000 y esos 10.000 me costaron 1.000 millones, por decir algo, ¿cierto? Entonces, pues los voy a dejar ahí. ¿Listo? Contribuciones y afiliaciones también en el caso, por ejemplo, que yo esté pagando en un club. Se me ocurre también, entonces, ¿cierto? Las afiliaciones a un club. Entonces también lo tenemos que ya. ¿Listo? Sí. Los demás gastos y gastos de los materiales y características se justifiquen a final de cargo de pues algo que no voy a consumir durante el año, porque si es un periodo más o menos de un año, está en un gasto pagado por anticipo. ¿Cierto? Esto generalmente, sobre todo los preoperativos, puede uno demorarse 5 o 10 años amortizándolo, porque pues igual, acuérdense que vamos a arrancar y obviamente nosotros, pues arrancando no vamos a tener los ingresos que estamos esperando. Pues cuando se van a arrancar, pero si no, que generalmente uno le toca primero es trabajarle, comenzar a mirar cómo se hace. Mire, ¿sí? Aquí te dice. Perdón. La amortización de los cargos diferidos se hará así, ¿cierto? Por concepto de organización y preoperativos y programas para computador, o sea, los software, ¿listo? En un periodo no mayor. Así, pongo aquí. En un periodo no mayor a 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes? Por concepto de organización y preoperativos. Entonces, ¿en cuánto? No mayor a 5 años. Y en 3 años, respectivamente, o sea, y programas para computador, o sea, los software, máximo en 3 años. ¿Listo? Entonces, yo tengo el programa de Elisa, el CIGO y toda esa cuestión, y tengo el programa como tal, entonces, si me costó N cantidad de dinero, entonces lo amortizo. ¿Cierto? Y ahí le dice, ¿no? No mayor. ¿Listo? Muy bien. Aquí, vea, aquí también dice, fíjese que, digamos, le está dando allá, pero aquí le dan las herramientas más o menos de cómo usted debe efectuar esas amortizaciones año a año. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí. Listo, entonces de acuerdo a lo que vaya consumiendo, ¿cierto? Pues yo lo voy amortizando, lo voy enviando al. Listo. Por concepto de las propiedades de todas las reglamentos se autorizará el periodo de los intereses y tener en cuenta las pruebas. Y sería muy probable porque el supuesto no es reproducible. ¿Listo? Entonces, ya le está diciendo, usted lo voy a amortizar, ¿dónde? En el primer contrato que le hizo tener, porque usted lo puede estar prorrogando. No le va a amortizar esto en 10 años, ¿no? ¿Listo? Ahí está la D. Para la llegada de protección de inversiones. Viene decir que no, para estos efectos, no se reduce la pérdida de inversión de acciones o otros intereses sociales. Su amortización se hará directamente contra la provisión del impuesto corriente de la licencia fiscal correspondiente. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos con la publicidad. Por conceptos policiales, pagar las amortizaciones del igual a la establecido por el 25. Eso ya cuánto es el ejercicio dental, después de un año, 2 años, no sé cuánto sea, 3 meses, 2 meses, 6 meses, listo. Por concepto de construcción de afiliaciones, se amortizará con el periodo preparado para Listo, me periodo que sea, ¿eh? Y por concepto de. Por conceptos se amortizará durante el periodo estimado de la recuperación de la generación o de obtención de los beneficios esperados. Ok, entonces aquí le dice también que es obviamente que los cargos no diferidos no monetarios deberán ajustarse por inflación de acuerdo con la norma legal vigente en su momento, ya porque esto ya sale por. ¿Estamos ahí? Entonces, observe que, vuelvo a repito, ahí se está dando, ¿cierto? Ayer teníamos el efecto donde decía revalorización del patrimonio, ¿se acuerdan que le decía? Básicamente se daba por esto, miren, la amortización, cuando habrían unas, digamos, que ajustar por inflación, cuando usted ajustaba por inflación, entonces eso se llevaba contra la cuenta
47, ¿cierto? Y luego se trasladaba a la cuenta 34, revalorizaciones, básicamente, ¿cierto? Porque ahí usted le puede dar una utilidad por ajustes por inflación en la 47. ¿Listo? Pero también usted como ajustaba cuentas de patrimonio, entonces tendría usted débito acá y el crédito acá. ¿Listo? Usted debitaba y acreditaba porque eso fue contra el patrimonio que se efectuaron esta. Y también cuando se hicimos la implementación de los ajustes por inflación. ¿Listo? También en cuenta con eso y sale. Bueno, muy bien. Cuando hicimos la implementación de las normas internacionales también tuvo que castigarse eso que teníamos allá como pues eso es ajuste al patrimonio, que tenemos. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí yo creo que no es más, entonces ahora sí, dejamos de acá. Ok, y entonces, ¿cierto? Teníamos aquí nuestro balance que estamos ahí terminando, a ver si algún día terminamos, no sé si estamos ahí, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí, obviamente, los cargos diferidos, ya ahorita miramos algo que es importante que aclaremos de los sistemas de la provisión de cartera y ese tipo de cosas. Aquí, obviamente, pues tenemos ya los pasivos, más sencillito, ¿cierto? Porque también tenemos pasivo a corto plazo, pasivo corriente, activo corriente. ¿Sí me entiende? Eso es el mismo, ¿cierto? Pasivo a corto plazo es el mismo pasivo corriente. ¿Ok? ¿Habrá un pasivo a largo plazo? Sí, también. Por ejemplo, si yo tengo en este caso, aquí miren, obligaciones financieras. Que yo diga, no, esas obligaciones financieras, en un año tengo que pagar 4.600.000. Los otros 10 millones, ¿cierto? Van a ir hasta 3 años. Entonces, ¿qué hace? Largo plazo mayor a un año. O sea, los 10 millones los traslada y los coloca acá como obligaciones financieras, pero a largo plazo. ¿Sí? Porque yo puedo deber 800 millones, pero esos 800 millones se me vencen en este año 2 millones. Y los otros en el del año 23 al 25, por decir algo. Entonces usted lo debe trasladar como un pasivo a largo plazo. Cuando ya entro a trabajar con el 23, ¿cierto? Apenas acabamos este año, ¿qué voy a hacer? Reclasificar la parte que corresponde al corto plazo, a todo el año 23. ¿Listo? Termino el año 23. Entonces, lo que me pasa el año 24, ¿cuándo iba hasta el 25? ¿No? Traslado también la parte que me corresponde para el año ya. Y por último, ahí sí, digamos, reclasifico y pago, ¿cierto? Y por último, traigo el 25 y ya se me desaparecieron mi pasivo a largo plazo. Todo quedó como corto plazo. ¿Listo? ¿No puede pasar? Sí, pasa. Generalmente pasa. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí es raro, no hay nada, ¿no? Hablamos de este impuesto a las ventas por pagar, le decía que también lo podíamos llamar, en este caso, ¿cierto? Eso se llama impuesto sobre las ventas por pagar. De una vez va a ponerle acá, ¿cierto? Para que no se nos olvide. Impuesto sobre las por pagar, porque eso, ¿sí o no? Y decíamos también que podía existir impuestos sobre la renta, pero aquí como no lo tengo, pues igual puede existir también. ¿Listo? Y lo señalo acá. ¿Por qué? Porque es a nivel, lo que estoy todo mostrando aquí es a nivel 4 dígitos. Entonces, cuando yo eso como impuestos por pagar, pues estoy involucrando a la 2404 y la 2408. Entonces, mejor aclarar eso, ¿listo? Y que este me dio débito, ¿se acuerdan lo que decía? Este me dio débito porque es el valor del IVA de la chequera. Que si esto fue el resultado que me dio de muchísimas transacciones, lo debo reclasificar como está con naturaleza contraria, lo debo sacar de ahí y lo debo llevar como un activo, porque es un activo. ¿Estamos ahí? Ya no es un impuesto por pagar, sino es un impuesto por cobrar, o un sobrante en liquidación privada de impuestos, que es la que nos aparece en la 1355. 1355-20, si mal no estoy. ¿Listo? Muy bien, venimos acá. Y recuerden que así como nosotros efectuamos, o sea, alguien nos paga anticipadamente, también nosotros podemos pagar anticipadamente, que es en este caso, ¿cierto? Que hablamos de perdón, yo le pagué primero a alguien la póliza, y esa póliza fue un gasto para, digamos, todavía no ha sido un gasto para mí. ¿Por qué? Es un gasto pagado por anticipado, porque todavía no empezó la vigencia del contrato, ¿cierto? También puede ser que a mí me paguen anticipadamente. En este caso serían los ingresos recibidos por anticipado. No es que necesito que me facture ya,
pero yo le retiro, se va a utilizar el bien a partir del 1 de junio, perdón. Entonces, yo no me lo he ganado todavía. ¿Sí me entiende? Entonces, ya a partir del 1 de junio, sí, ya me lo puedo reclasificar porque eso fue para el mes de junio. Y allá el señor, el que me alquiló ese bien, pues también lo debe tener como un gasto pagado por anticipado. Ahora sí, lo mismo pasará con, digamos, con lo que pasa con los intereses que me cobran los bancos. Los bancos no pueden mandar eso una vez como utilidad de su mes, porque eso no es cierto. ¿Cierto? Si me descontó trimestre anticipado, pues ellos también deben tener allá algo que se llame, ¿cierto? Ingresos cobrados por anticipado. ¿Y listo? ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien. Decíamos aquí, básicamente, ¿cierto? Ese valor, como yo comienzo, por eso es que necesitamos este dinerito para arrancar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Con este dinero, ¿cierto? Es que nosotros nos metemos en la parte de los cargos diferidos. ¿Por qué? Preinstalación, que nosotros, ¿cuánto vamos a aportar? Entonces ya no aportamos 10 millones, sino cada uno da 50 millones y en eso vamos a comprar un terrenito también para poner en la fábrica, porque, ¿sí me entienden? Entonces ese terreno ya lo sabe que lo voy a llevar como un activo, ¿sí o no? Pero todo, digamos, la gestión que hagamos de ir a conseguir puntos de venta, de posibles clientes, ¿sí me entiende? Hablar con la gente, mirar cómo hacemos también para la parte logística de todo esto. Entonces va a ir ahí como un cargo diferido. Apenas comencemos a ejecutar, ¿cierto? Que ya comiencen a entrar los ingredientes, ya nosotros tenemos que ir amortizando ese valor, porque eso no se puede quedar toda la vida ahí, ¿cierto? A un compañero, me acuerdo tanto, yo siempre le digo a la persona, mire, cuando usted tenga dudas, pregunte, ¿cierto? A usted no le van a pegar, por uno le dan a uno que es bruto, pero más bruto es el que no pregunta, yo pienso eso, ¿sí o no? Entonces, resulta que si yo tengo la duda, y yo pregunto a un compañero le pasó, que me avispado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en su momento se ajustaban los cargos diferidos, ¿cierto? Como veíamos por acá, ¿cierto? Vamos a decir que tenía aquí unos cargos diferidos. Y resulta que tenía unos cargos diferidos más o menos por como 1.500 millones. ¿Listo? Póngale 1.000 de los cargos que han incluido, pero los 500 por efectos de ajuste por inflación. Sí, por efecto de los ajustes por inflación, porque se decía que esa partida era ajustable por inflación. Entonces, él los ajustó. ¿Qué pasó con este chino? Amortizó el valor, los 1.000 millones, y se le quedaron los 500 millones sin amortizar. Entonces, ¿qué pasó? Pues, cuando a mí me llamó, era demasiado tarde. Pero me dijo, oiga, ¿usted maneja los cargos diferidos? Y dije, sí. Me dijo, uno los debe ajustar por inflación. Le dije, sí. Y también debe amortizarlos igual. O sea que si usted está amortizando 1.000, ya no son 1.100, son 1.500. Y lo va amortizando así, va amortizando también por partes, ¿cierto? Pues una parte del ajuste por inflación y otra parte, digamos, el valor histórico. Pero usted tiene que amortizar los dos en el mismo periodo. Y me dijo, ¿y si no se hizo eso? Bueno, ¿qué hizo? Cuéntame. Me dijo, no, lo que pasa es que yo amorticé el valor en el que incurre, ¿no? Pero aparecen ahorita 500 millones allá en el balance. ¿Y ahora qué hago con eso? El eje con eso tiene que hacer pasar la carta. Porque usted, ahorita en los socios, usted les va a decir que tiene que amortizar 500 millones y se van a ir de, bueno, eso que está pesando para atrás. Porque eso es como sacarle plata del bolsillo, ¿sí me entiende? Sí. Supongamos que se ganaron 200 millones, pero se les olvidó amortizar esta parte, no se ganaron 200 millones. Y sobre eso ya hizo cálculos de impuestos de renta, entonces, no se lo ganaron, lo que pasa es que perdieron 300, entonces, y el mal de verdad, créanme. Ahora, pues entonces ya presentaron el balance de la Junta, a la asamblea, me dijo, no, vamos a ver. De una vez, déle el tiestazo allá al gerente, porque ustedes van a tener que hablar, y hay que hablar con el revisor fiscal también, porque el revisor fiscal también debe estar pendiente de eso, maestro. Discúlpeme que le diga, pero ya hay que hacer. Claro, usted ya tiene, ¿cierto? Ese valor que está aquí, que usted dejó
de amortizar, ¿cierto? Es como meter la mano al bolsillo a los accionistas a calar. Si usted de pronto se equivoca, escúcheme lo siguiente, yo estoy presentando una utilidad aquí de, ¿cuánto me dijo? 5,808. 5,808. ¿Listo? Pero yo tengo por allá 10 millones en cargos diferidos que tenía que amortizarlos en ese periodo. O sea, ya no tengo utilidad 5,808, ¿sí o no? Sino que he perdido ¿cuánto? 482, creo que era más o menos eso. ¿Cierto? Perdí 4.182. Entonces, y yo le digo al accionista que sí, que ya ganamos esto. Pero le voy a decir, o sea, pero ¿cómo así? Ah, y usted de pronto ya hizo proyecciones, ¿no? Porque eso es lo que hace el accionista también. Hay muchas personas que trabajan, tienen su inversión en una empresa. Cuando compran pues, acciones en bolsa de valores, lo que sea. ¿Y para qué utilizan ese dinero? Pues para de pronto pasear y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya nos ganamos 5.300.000, ya a mí me toca la tercera parte de esa cuestión. Me voy para tal parte. Se programa, compra pasajes y toda esa cuestión. Y tenga para que lleve. No era, usted no se ganó eso. Sí. ¿Sí me entiende? O sea, eso tiene unas connotaciones un poquito bien delicadas. Y a veces a uno, pues, hay personajes que uno cuando está presentando, no sé qué, que es que ese contador no sirve porque nunca da utilidad. Pues, hermano, pues traen ustedes, porque yo lo que hago es presentar un informe de lo que ustedes hicieron. Yo no vendo nada. Bueno, en la empresa sí yo vendo, pero en la otra no. ¿Ya me entienden? Y ahora, cuando a mí me dicen que mi sueldo va a estar con base también en las utilidades, a mí me dicen, yo le voy a ver a usted una comisión del 1 o 2% sobre el total de las ventas que se hagan en el año. Y se lo doy al final de año, para que se haga pasión. ¿Puede pasar? Sí. Entonces yo que aprieto a los vendedores porque vendan, ¿no? Porque eso también me va a beneficiar. A ellos les beneficia eventualmente, pero a mí me va a beneficiar al final porque mi sueldo está transado con base en las ventas anuales. Y eso hace la mayoría de los directos, ¿no? La mayoría de los gerentes uno les hace esos planteamientos para que pues, también se motiven. Correcto. ¿Estamos ahí? No. A mi amigo lo echaron. Y creo que de pronto él se salvó porque pues igual le había ido bien en ciertas cosas y lo defendieron unos accionistas, ¿eh? Pero los otros lo querían echar. Y poner una demanda en la Junta Central de Contadores. Entonces uno cuando tiene, o sea, le importan la hoja de vida, es complicado. Es complicado, ¿no? O sea, ya cuando se le meten a uno con la Junta Central. Por ejemplo, en otra empresa también, eso le robaron a una señora como 600 millones de pesos. El gerente era hermano del contador. ¿Qué hicieron esas bellezas? Ya se imagina, ¿cierto? Porque allá dice que, ¿cierto? Hay que guardar eso. Usted no puede ni siquiera, allá creo que la habla de hasta como el 5.º grado de consanguinidad, ¿cierto? Y de afinidad. Ya usted no puede tampoco que usted ser el gerente y que su esposa sea de la afinidad, ¿no? Que su esposa sea la revisora fiscal. Porque hacen cualquier barrabasada ahí y van a los accionistas. ¿Sí me entienden? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y el hombre vuelve a lo legal o lo echaron, pero pues, ay, me lo encontré ahí, de que no, lo que me pasó. La próxima vez pregunte, chino, usted tenía muchas personas, muchos que más o menos conocemos eso, pero a veces no, el orgullo no lo deja, ¿sí me entiende? O a veces es la pena también, ¿no? Y yo pienso que uno no, en esto no tiene que tener pena. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muchos compañeros egresados conmigo en el año 88 y yo lo llamo cuando tengo una duda o ellos me llaman y tienen alguna. Y ahí compartimos conocimientos y ya. Pues, a mí se le hace como 30 años de egresado. Entonces, sí, claro, ¿no? Y lo que le digo, yo generalmente sí, yo pregunto. Y generalmente pregunto también a una persona que sepa más que yo, que es una bueno, que no sabe que no tiene sentido. Sí, claro, nosotros tenemos una tarjeta profesional, ¿cierto? Y esa tarjeta profesional la expide la Junta Central de Contadores. Ya uno tiene que hacer, generalmente, para poder después, hay que enviar unos documentos y en esos documentos, pues, acreditar la experiencia. ¿Por qué? Porque es que anteriormente, ¿qué estaba pasando? Que usted salía y una vez le daban la tarjeta profesional y se iba de revisor fiscal. ¿Usted cuántos años de experiencia tiene? No, ninguno, puedo salir.
Entonces metía uno de revisor fiscal de los, sobre todo de las propiedades horizontales. Y eso es un, no, bendito sea mi Dios. Yo estuve en una de esas y dije, no, yo no me vuelvo a meter en esta era. Ese es un sacrificio tenaz. Y eso fue porque empezamos nosotros ahí también en esa, vivíamos ahí, si no, es un poquito complicado. Como allí que, otra vez. Ah, no, así. Bueno, ahí te imaginas si vuelve y se sale esta aparición. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cierto? Hablamos básicamente de lo que tenía que ver con los inventarios, ¿cierto? Y hablamos de que hay una forma de medirlo, ¿no? Entonces, pongamos, son varios, ¿no? Pero pues vamos a nombrar alguno aquí. Nivel de rotación. Sirve para saber con cuánta velocidad se mueve la mercancía en los almacenes de una compañía. ¿Listo? Forma de medir el inventario. Otra forma es el precio. Entonces pongo la punta para acá. Veo, como sea, precio del inventario. ¿Listo? Otra que aparece es fuera de stock. Una BC, fuera de stock. Fuera de stock, ¿cierto? STOCK. El otro es stock disponible. De pronto ahí le dicen, eso no lo tengo en stock. ¿Cierto? O lo tengo en stock. ¿Listo? O la disponibilidad que tengo en el stock. En stock tengo 5 unidades. ¿Cuántas que necesita? 10. Si quiere, lleve esas 5 y después yo le entrego en un mes. ¿Ah? El stock es la cantidad. Pero te digo, yo en stock tengo 5. Usted necesita 10, ¿sí o no? Entonces le entrego si quiere 5, que son las que tengo en stock. Y en una semana, en 15 días, le entrego las otras 5. ¿Me sirve? Entonces usted verá si sí o si no. Usted me puede decir, no, antes de tráigame las todas, apenas tengo todas, me avisa y me las envía. ¿Toma ahí? Muy bien. La otra forma de medir, ¿no? Cobertura del stock, la que le acabo de decir. ¿Sí o no? Stock disponible, ¿cierto? ¿Y qué le puedo cubrir con ese stock que tengo? El otro sería utilización del espacio. ¿Qué otra cosa? El otro es el número de ítems o de referencias y líneas, ¿cierto? Número de ítems y líneas por orden. Si yo hago un inventario, por ejemplo, cuántas líneas, cuántos ítems tengo por cada línea. Muy bien. Y también otra forma de medir es el ratio de devoluciones.
Muy bien. Esto entonces ya usted dice una vez, bueno, porque es que como estoy viendo mis inventarios, oiga, pero en esos inventarios hay muchas devoluciones. Los productos están saliendo mal. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Miremos a ver qué es lo que está sucediendo y podamos hablar con los proveedores o si yo soy fabricante, mirar a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Puede pasar o no? Sí, claro. ¿Listo? Muy bien. Ojo, cuando nosotros hablamos de un valor neto, póngale por allá el valor neto realizable. ¿Se acuerdan que por ahí decíamos que podía ser también el valor neto realizable? ¿Cierto? El stock que tengo allá para poder hacer la valoración, ¿cierto? De esos inventarios. Entonces, el valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios en el curso normal de operación o de la operación. ¿Listo? Punto y coma. El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta. ¿Listo? Entonces recuerde que básicamente nosotros decíamos que los inventarios se reconocían inicialmente por el costo, luego si hay que tener que llevarlos, mejor dicho, hasta que queden listos, ¿para qué? Para la utilización, ¿se acuerdan? Entonces, en un momento determinado, digamos que yo tengo unos productos, ¿cierto? Hablemos de unas sillas, unos escritorios. Ya más Dios que Humberto, pasado de moda. Hagámoslo así, ¿cierto? Y usted los tiene que con todos esos parámetros los que le agregó para encontrar el valor razonable, ¿cierto? Valor razonable y usted le resta ahí los costos en que incurrió, ¿cierto? Pues para saber exactamente cuánto es. Entonces dice, bueno, eso me vale, no sé, 100.000 pesos. No, hermano, le doy 20.000. Y llama a otro y el otro le da 20.000. Y el llama a otro y de pronto le da 22.000. ¿Para qué me sigo diciendo mentiras que eso vale 100 cuando nadie me está dispuesto a pagarme 100? ¿Sí me acordé? Entonces ya un valor neto realizar. ¿Cuánto puedo realizar el inventario? ¿En cuánto puedo vender esos equipos ya todos vueltos nada usados? Esos son los valores netos realizados. ¿Está bien? Valor de realización. Bueno, muy bien. Punto, ¿qué otra cosa tenemos ahí? Los valores, no, perdón, los inventarios se reconocen en el momento inicial por su costo, coma, en la moneda funcional de la entidad utilizando el tipo de cambio, vigente en la fecha de su reconocimiento y no en la moneda extranjera. Esto, si yo compré y me cobran, pagué dólares, pues tengo que mirar cuál es la tasa, ¿cierto?, de cambio y convertirlos a pesos, que es la moneda funcional. ¿Listo? Punto aparte. ¿Qué más se me ocurre a mí? Punto aparte, sí. La forma de medir el inventario es al costo o valor
realizable o valor neto realizable, qué pena, ¿no? Valor neto realizable, coma, según cuál sea el menor. ¿Listo? Punto seguido. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición, coma, transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actuales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Vale, punto aparte a eso. Tendríamos ahora nosotros que mirar básicamente, ver cómo lo organizamos. Métodos para la evaluación de materiales. Evaluación, ¿sí? Métodos para la evaluación de materiales. Para que cuando les vean sepa por lo menos de qué se está hablando, ¿sí o no? Hay uno que se llama, ¿cierto? Primero, o como quiera. Primeros en entrar, primeros en salir. Y entre paréntesis colocamos PEPS. PEPS. ¿Listo? Primeros en entrar, primeros en salir. ¿Correcto? Muy bien. Entonces decimos que en este coma los materiales los costos que dijimos. Los materiales. Esos costos se deben cargar a la producción en la misma secuencia u orden que se adquiere. Punto seguido. Los efectos de este método, coma, consiste en que los productos tendrán un costo inferior. Los productos tendrán un costo inferior. Sí, así es. Al que deberían tener en el momento en que se terminan. Y de otro lado, los inventarios mantendrán los precios actuales o más altos. El segundo hablamos del promedio ponderado. Vale, promedio ponderado. ¿Y qué más utilizamos? Es el más utilizado. 2 puntos, ¿no? Promedio ponderado, 2 puntos. Es el más utilizado, ya que ofrece resultados
más cercanos ofrece resultados más cercanos a la realidad. Punto seguido. El procedimiento consiste en ¿qué? ¿Cómo? A partir del saldo inicial, coma, se calcula el costo unitario promedio cada vez que se tenga una nueva compra o pedido. Tercero, pongámosle últimos en entrar, primeros en salir. Y eso es lo famoso que usted ha escuchado por ahí de pronto, el UEPS. ¿Listo? UEPS. Entre paréntesis coloquémosle UEPS. ¿Y qué consiste este sistema? Pues básicamente le ponemos 2 puntos. Consiste en que los productos deben absorber el costo de los materiales a los últimos precios o a los más actuales. Punto y coma. ¿Cómo lo digo, no? Sus efectos son opuestos a los resultados del método PEPS. Y en este caso podemos decir, punto seguido, los inventarios quedan subvaluados. ¿Listo? Y esos sistemas también se utilizan, pues, por lo menos para, en el caso de la cuestión de las utilidades, ¿no? Y de mantener de pronto, si usted dice, primeros en entrar, primeros en salir, entonces los inventarios van a tener los precios más actuales. Pero si dice últimos en entrar, primeros en salir, pues ya fíjese que el costo va a estar más elevado que lo que pueden los inventarios estarían subvaluados. ¿Listo? Punto aparte, puede ser el método PEPS y el método WEPS deben llevar